es cierto que lo otro. Bueno, entérese por sí mismo, comparta nuestro live para que muchos amigos también nos puedan escuchar y puedan conocer nuestras posturas, nuestras opiniones y por supuesto sugerencias. Hoy estamos prácticamente en la cintura de una semana muy movida, una semana en la que han habido noticias después de la aprobación del presupuesto, que en este mismo espacio dijimos que era un presupuesto que no debía aprobarse. Era un presupuesto que no estaba privilegiando las necesidades de los guatemaltecos, sino que lo que estaba haciendo era privilegiar otro tipo de bolsas, de bolsones, 45 ONGs, algunas de ellas sin respaldo, de esas ONGs que cuando uno va, parece que uno va a una panadería, por ahí un escritorio, hay 2, 3 personas, pero el gerente, el subgerente, el jefe de esto, el jefe del otro, resulta que son familiares de un diputado, de un funcionario, y usted ya sabe que los recursos de Guatemala se van por el caño. Estuve atendiendo a unas personas que vinieron a mostrarme unas fotografías de cómo está la situación en el Hospital General San Juan de Dios. ¿Cuál es la situación que se está dando en el Hospital Roosevelt? La situación en los centros de salud donde no hay medicina, donde no hay doctores. Bueno, hoy aparte de que estaban celebrando el Día del Salubrista, un saludo a todos mis queridos amigos salubristas que son quienes dieron la cara, se pusieron al frente en esa terrible pandemia que padecimos. Saludes a todos los salubristas, pero hoy muchos fueron y no había atención. Entonces, estamos aquí para comentar lo que está sucediendo con nuestro estimado amigo el doctor Carlos Hoffman, un analista nacional e internacional que por ahí vi que lo estaban entrevistando de un canal de Irán, de Irak, France 24, es europeo. De Europa. Estaban entrevistando al analista internacional Carlos Hoffman. Y me gustó mucho el análisis, ese conocimiento de la realidad mundial que tiene, y hoy lo tenemos con nosotros. Es un verdadero gusto. Doctor Carlos Hoffman, bienvenido a este nuevo Armando Diálogos. Muchas gracias, Armando. Encantado de saludar y buenas noches a todos los que nos escuchan. Ha sido una semana sumamente movida, Armando. Ha sido una semana de estas semanas en donde no parece que estuviéramos en periodo navideño y parece que tuviera todavía mucha materia el periodo electoral. Parece que estuviéramos en elecciones en realidad, en esta disputa tan fuerte, digamos, de intercambio que hay en este momento, tanto en la sociedad guatemalteca como en el hecho de que el país se mueve y se sacude desde el punto de vista judicial. En este caso, sí es importante mencionarle tanto a los que nos escuchan como pues, a las personas que, por extensión, se da a conocer una postura, digamos, de análisis, es de que el país se sacude la incerteza hasta cierto punto y que es importante empezar un poco a aterrizar el país, porque no se puede vivir en este limbo democrático en donde hay pues un gobierno que se busca sostener y mantener, y un gobierno que ingresa que no necesariamente es fuerte y que no necesariamente está haciendo las cosas coherentemente. O sea, hay una especie de limbo un poco extraño. Pero quisiera empezar, Armando, si no hay objeción, con un tema pues un poco extraño, ¿no? En el sentido de que es sumamente extraño que en esta coyuntura tan álgida, tan difícil que hay para una opción electoral que tuvo pues el triunfo de las elecciones, de que salga tanto del país el gobernante electo. El presidente electo ha salido 3 veces a los Estados Unidos de América, una vez a México y ahora está en Costa Rica. En otras palabras, en buen chapín, parece que cada vez que se pone color de hormiga la situación, el presidente electo sale del país, lo cual no es precisamente una de las situaciones que podríamos llamar virtuosas y hasta cierto punto no podríamos verlo como normal. Quizá en otras circunstancias el salir tanto no sea tan notorio, pero sí en este momento en donde se pone álgido, pues no está en la batalla. De hecho, la batalla del presupuesto, que es diputado todavía y que debería estar al frente luchando por el presupuesto que le corresponde, estaba pues brindando con los periodistas el Día del Periodista, celebrando el Día del Periodista, cuando en realidad la batalla se estaba dando en el Congreso y es una batalla de su propio gobierno. ¿Cómo interpreta Armando Castillo un poco esta situación de un gobernante electo que sale tanto y que no se sabe a qué sale, y que lejos de eso lo que publica, por lo menos en sus redes sociales, es de que se está sentando con gente
que no tiene tanta trascendencia para el tema democrático de este país ni para Guatemala. ¿Cómo se ve esto de un gobernante que sale tanto del país, habiendo tanto problema doméstico y de su función que tiene que asumir? ¿Cómo lo ve Armando Castillo? Bueno, yo creo que hay que reconocer que este presidente ha estado en jaque como ningún otro en la era democrática. Sin embargo, es preocupante qué tipo de presidente vamos a tener. Vamos a tener un presidente viajero o, en el peor de los casos, un presidente que no le preocupa la situación nacional tanto como debiera. Yo me iría un poco más allá de esa pregunta. Que cuando no está viajando, ¿cómo lo vemos acá en el país? No he visto yo a un presidente reunido con los sectores, no he visto a un presidente electo reunido con los distintos partidos. Bueno, no quiere reunirse con políticos, está bien, pero tampoco lo hemos visto reunirse con los grupos sociales. Hay una marcada falta de apertura de quien va a gobernar. Recordemos que es un presidente que, si al tomar posesión el 14 de enero va a gobernar para todos los guatemaltecos, no para el grupito que le hizo la campaña, no para el grupito de su partido, va a gobernar para todo el país. Y efectivamente, yo, por ejemplo, el viaje que hizo a México no le vi mayor trascendencia. Los viajes que ha hecho a los Estados Unidos, ahí creo que sí ha tenido trascendencia y por ahí va mucho del apoyo que él ha recibido. Pero efectivamente creo yo que esta es la hora, este es el día en que ya debiéramos de estar viendo a un presidente electo con ganas de asumir, conformando un gabinete robusto, mostrando ya quiénes van a ser verdaderamente sus ministros, porque hasta ahora lo que hemos tenido son una serie de rumores, de fotos que aparecen por ahí de posibles ministros, de posibles secretarios, pero no hemos tenido un presidente que diga: este va a ser mi gabinete, estas son las personas con las que vamos a hacer gobierno, estas son las primeras acciones que vamos a tomar, estas son las reuniones que ya estamos teniendo con los que van a gobernar junto con él. Esperamos que, bueno, cuando regrese de este viaje a Costa Rica ya podamos verlo un poco más ejecutivo, porque el tiempo se va y al tomar posesión el 14 de enero, el pueblo va a estar esperando respuestas inmediatas. No sé cuánta luna de miel vaya a darle la población, pero con el asedio que entra, con un presupuesto difícil de manejar, con un organismo judicial en contra, un ministerio público en contra y tantas situaciones que va a tener que lidiar este próximo gobierno, pues esperamos que pronto empiece a dar ya un norte de por dónde va a hacer su política pública. De hecho, nos escriben que dice: desde que se convocó a bloquear, se dividió el país. Que es una situación un poco de la crítica de las pocas intervenciones que ha hecho el presidente electo, interviniendo en una variable del país, que fue convocar a esas manifestaciones, entre comillas, pacíficas, que muchos llaman violación a sus derechos. Dice que dividió profundamente al país. Es uno de los comentarios de alguien que nos escribe. Creo yo que nuestro país ha estado en una constante división, pero esto que pasó con los bloqueos vino a dividirnos más. Incluso hay algunas personas que simpatizaban mucho con el gobierno electo y después de los bloqueos como que tomó distancia y tiene sus reservas de qué es lo que pueda pasar, porque lo primero en un país es producir. Lo primero en un país es que haya para la comida, que se pueda movilizar para el comerciante, para el que hace su producto, para salirlo a vender, etcétera. Y efectivamente la división dice: divide y vencerás, pero por otro lado dice que una casa dividida no prevalece, no se sostiene, no puede prosperar. Una casa dividida va al fracaso. Y entonces creo que una de las primeras llamadas, de las primeras tareas que tendrá el próximo gobierno es quitar esas divisiones y realmente conformar un gobierno de unidad. Me llama mucho la atención Argentina. He estado dándole seguimiento a Argentina. El presidente electo Javier Milei, no sé si si ustedes le han estado seguimiento, seguramente que sí, pero se dio duro en la campaña. Miren, a los oponentes, ¿sabe cómo los decía? A los que eran adultos les decía viejo miado o viejo orinado, así les decía a los adultos. A las mujeres, porque estaba en contra de los movimientos feministas, les decía de todo. ¿Qué no les dijo? A algunas periodistas les decía: vení, te voy a desemburrar, te voy a desasnar, en fin, que era una cuestión terrible. Y
yo realmente dije, yo coincido con muchos de las propuestas de mi ley, pero no con algunas cuestiones de irse por tratar despectivamente a las personas, etcétera. Y cuando ganó, estuve muy atento. De hecho, muchos periodistas y comentaristas argentinos decían que se nos viene encima cuando tome posición, ¿qué hace? Pero me llamó la atención cuando asume y dice, yo no soy el encargado y no voy a andar persiguiendo a la señora Cristina, que era la que estuvo gobernando. Yo no me voy a dedicar a eso. Es el momento de gobernar. Y empezó a tomar algunas medidas muy coherentes y saliéndose de esa confrontación que hubo en la campaña. En cambio, acá en nuestro país, ya 5 meses de que hubieron elecciones y todavía estamos con la certeza y la incerteza de si va o no va a tomar posesión. ¿Qué va a pasar el 14 de enero? ¿Será que lo van a dejar tomar posesión? Y los diputados y ahora los alcaldes con eso de que le quitaron el antejuicio a los magistrados. Así que incertidumbre y postergación. Eso es lo que nos está... Incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Y postergación porque muchos que quieren invertir dicen, no vamos a invertir, esperemos a ver qué pasa. Algunos que quieren abrir nuevas plazas de empleo dicen esperemos, no sé qué va a pasar. Alguien que tiene un proyecto lo posterga y dice mejor esperemos en un mes esto ya tiene claridad. Y así nos hemos venido postergando. Entonces pasamos de la incertidumbre a la continua postergación y esperamos que eso se acabe el 14 de enero y que los guatemaltecos empecemos a ver hacia el futuro. Alguien que se identifica solo como Colocho en esta red de TikTok, porque también estamos transmitiendo para Facebook Live, pregunta, y creo que es importante responderle, ¿tiene visa Armando Castillo? Como dice el meme que todos hemos estado viendo, aquí diputado pobre pero con visa. Sí, yo tengo visa. Tengo visa de hace algún rato y no soy de los diputados que tienen esa situación ahorita. Mi solidaridad con algunos de ellos, porque no todos votaron por la misma situación por la que votaron muchos. Conozco algunos que por convicción dijeron hay que investigar a los magistrados, pero algunos no. Sabemos que algunos votaron porque habían otros intereses muy fuertes ahí, que es lo que se rumorea, ¿verdad? Pero realmente tengo visa, así que no hay problema. Colocho, algún día nos vemos ahí, ya sea en algún vuelo o ahí cruzando la frontera. Hablando un poco de visas, Armando, de las 108 visas más, otros 2 centenares de visas que se cancelaron en esta situación que hubo muy ríspida, muy enconada, muy fuerte, que hubo en el Congreso de la República hasta cierto punto y en otros círculos pues políticos. ¿Qué valoración hay un poco de esta situación de cancelación de visas y de hecho una serie de posiciones que tienen que ver con que pueden haber perspectivas incluso de sanciones al país? Ya empezaron básicamente esas posturas a través de la cancelación de ciertas visas. Algunos mencionan 300 visas. Y en ese caso, la pregunta para Armando Castillo es qué opina un poco de la iniciativa que por lo menos los Estados Unidos de América ha hecho para cancelar las visas de 108 personajes en el Congreso, más líderes empresariales y sociales que se sumaron a la postura de que pues, no haya una transición democrática. Bueno, más que la pérdida de visas de algunos diputados, yo creo que es una situación sumamente preocupante, porque, bueno, que le quiten la visa a uno, por ejemplo, si a mí me hubieran quitado la visa, que no habría razón, porque no es por suerte, sino por convicción de que debe de tener uno como funcionario, en este caso dignatario de la nación, debe de tener un norte de qué es lo que se está viviendo y una claridad de pensamiento a la hora de tomar las decisiones. Así que no es por suerte, es por convicción de que tenemos visa. Suponiendo que no tuviéramos la visa, ¿cómo nos perjudica esto? Pues perjudicará a alguien que le guste viajar, a quien no le guste viajar mucho no le perjudicará tanto, pero es una sanción social. Ese es el tema, que es una sanción social. Y por el lado de los Estados Unidos, pues hay quienes se enojan con ellos, pero miren, cada país tiene el derecho y la libertad de decidir quién entra y quién no entra a su país. Creo que eso pues hay que respetarlo. Pero de parte de nosotros, qué mal que tengamos que tener un árbitro, una democracia tutelada siempre y que no seamos capaces de que nuestras instituciones sean las que resuelvan los problemas internos. ¿Por qué se viene esto? ¿Por qué vino la CICIG? ¿Por qué vienen este tipo de situaciones? Porque el país no ha tenido la capacidad en esta era democrática de que las instituciones puedan funcionar a la hora de que haya una situación como la que estamos viviendo.
Más allá de eso, y hablando un poco de lo que hablaba el doctor Hoffman de la OEA, que ayer estuve dándole seguimiento a esa sesión que tuvieron, me preocupa mucho que en algunas oportunidades, doctor Hoffman, usted se recordará, yo recuerdo cuando trataban en la OEA cuestiones que tenían que ver con Hugo Chávez, con Venezuela, con Nicaragua, y siempre habían la mayoría de países en una línea y siempre habían unos 4 o 5 defendiendo al país que era el que estaba en cuestionamiento. Pude ver ayer en la sesión que un solo país no se pronunció a favor de Guatemala. Un solo país. El Salvador se abstuvo porque obviamente Nayib Bukele tiene una situación muy personal que ha tenido con la OEA y pues decidió abstenerse. Luego Haití, imagínense Haití, el país que antes decíamos, ay, los pobres de Haití están hasta allá atrás, ahora se toman la libertad de decir, no voy a opinar de Guatemala. Haití y Venezuela, los que estuvieron ausentes. El Salvador que se abstuvo y todos los demás votando en contra de Guatemala, o sea, votando a favor de esa resolución de este tipo de intervención. Bueno, yo lo que pediría a las autoridades, a estos funcionarios internacionales es que tomen en cuenta que cualquier sanción debe ir al individuo. Porque si yo cometo un error, un delito, hacia mí debe de venir la sanción y no hacia el pueblo de Guatemala. Que no vayamos a empezar a caer en esa situación de que vengan sanciones que vengan a empobrecer más a los ciudadanos, sanciones que vengan a generar conflictos en nuestra economía, sanciones que nos vengan a hacer cada vez más subdesarrollados. Creo que esa es la clave. Tendrán ellos sus investigaciones, tendrán ellos los mecanismos y lo que tengan a la mano, pero que no sea en contra de los intereses del pueblo de Guatemala. Uno de los compañeros diputados de esta legislatura, que es un diputado que perteneció al partido Semilla, de hecho, plantea una situación un poco extraña. Es el hecho de voltear a ver a Rusia como un socio comercial y hasta un aliado político, pues si Estados Unidos se pone contrapuesto, como está mostrándose en este momento. ¿Qué opina Armando Castillo un poco de la idea peregrina que tuvo Alberto Sánchez, un compañero diputado suyo, de voltear a ver a Rusia como una alternativa ante la presión que se realiza internacionalmente? Como buen comunicador, el doctor Hoffman lo dijo de una manera muy bonita, una idea peregrina. Alguien por ahí de los que nos están oyendo lo podrá estar diciendo de una manera más con más rigor de esto, ¿verdad? Porque miren, hablar no cuesta. Hablar no cuesta. Yo le pediría a los casi 3 millones de guatemaltecos que están residiendo, que están viviendo en Estados Unidos, que dependen sus familias de lo que ellos ganan allá en Estados Unidos. Yo les diría, ¿qué piensan ustedes de lo que está diciendo este diputado? Con todo respeto para el diputado, pero lo que él está proponiendo es algo que no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo vamos en este momento a ponernos a querer abrir relaciones con Rusia y empezar a explorar eso? Solo les recuerdo que por comprar vacunas rusas perdimos más de 500 millones de quetzales. Vacunas que se vencieron, se tiraron porque la gente ya no se las quiso poner. Y hay un caso que el Ministerio Público seguramente estará investigando acerca de esa enorme pérdida. Recordemos esta mina que está siendo explotada allá por Izabal, que la dejaron al final por problemas serios también. Miren, yo realmente no tengo un pensamiento pro alfombra de Estados Unidos. Por supuesto que no. Tenemos una soberanía, tenemos un suelo patrio que defender y todo, pero no nos podemos poner a hablar sandeces como para decir, ay, si los Estados Unidos nos están quitando las visas, hagámoslos a un lado y habremos relaciones con Rusia. Ala, de veras, no tiene sentido eso. Yo personalmente considero que eso no hay ni que mencionarlo, ni siquiera que pensarlo en este momento. Quizás haya un momento en que haya que tener apertura, por supuesto, con otros países, con Rusia, con China, con otros países que nos convenga vender, siempre y cuando nos compren nuestros productos. Pero si es solo por llevarle la contraria Unidos, que hoy está molesto por lo que está sucediendo en nuestros países, eso no tiene sentido. El gran mercado se llama Estados Unidos para los productos de Guatemala. Y de donde vienen las remesas que ya pasaron enormemente al presupuesto nacional. El presupuesto anda por 125,000 millones y las remesas ya van por 160,000. Eso es lo que ya vamos más, los de allá está viniendo más. ¿Cómo podemos pensar en eso? Yo pienso que si hay migrantes que conocen al diputado, escriban y que deje de estar hablando tonteras.
Pregunta mucho en el podcast el hecho de que si les afectó realmente a los diputados esta sanción, o si usted considera que hay muchos diputados que siguieron adelante a pesar de la sanción. De todo hay en la viña del Señor, dice. Yo creo que sí hay diputados a los que les afectó, especialmente porque esto, como digo, es una sanción moral que afecta a la persona y a su familia, y seguramente habrán algunos a los que no les afecta, o por lo menos así dicen, ay, a mí no me afecta. Bueno, respetable lo que diga cada uno, pero yo considero que siendo esta una sanción social que se da, miren, yo quiero decir algo. Yo pienso que lo que se invirtió en el TREP, en lo que se está considerando una sobrevaloración alrededor de 35, 40 millones, es de investigar. Yo no digo que no se investigue, por supuesto que hay que investigarlo y llegar a las últimas consecuencias si hay delito que perseguir. Hasta ahorita es una presunción de delito. El problema es que se dieron cuenta ustedes cómo corrió la comisión pesquisidora y era el último día y habían problemas entre ellos, incluso que lo estuvimos viendo, problemas porque algunos decían, miren, necesitamos investigar más, necesitamos más, y unos decían, no, ya urge hoy. ¿Por qué? Porque mañana era la sesión. O sea, ¿cuál? Era lo mismo investigarlo ahorita que investigarlo en enero. Y hubiera sido interesante ver cómo la nueva legislatura hubiera afrontado esta situación del antejuicio. Pero obviamente creo yo que se dio en un momento en el que se confluyeron muchas situaciones que dio lugar a lo que hoy estamos viviendo. Un Tribunal Supremo que está desintegrado porque no asumieron dos suplentes, que dice la magistrada Blanca Alfaro que no puede hacer cierre de año, no puede hacer una serie de situaciones porque el pleno no está integrado. Hasta ahora lo que yo sé es que están de vacaciones. 3 están de vacaciones y 1 está con permiso. Esperemos que se venza su periodo, que a ver si van a regresar y que se integre el pleno y ahí se soluciona todo. Siguen preguntando algunos que se están vinculando sobre el tema de si tiene visa el diputado Castillo. Sí tiene visa, y sí votó en contra, para aclararle un poco al público, votó en contra de la aprobación de este presupuesto que se aprobó en el Congreso, y votó en contra además del antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Armando Castillo votó en contra en esas 2 posiciones, en esas 2 elecciones, en esas 2 votaciones que hubo en el Congreso de la República. Preguntan mucho sobre el tema de cuál es la lectura que se tiene sobre la marcha que Bernardo Arévalo tuvo, en donde estuvo en compañía de Edmond Mulet y de Roberto Arzú, que son figuras que hasta cierto punto estaban contrapuestas a Bernardo Arévalo durante la campaña. Y preguntan esto porque se vio muy extraño y de hecho tuvo mucho intercambio de redes el hecho de verlo en compañía pues de rivales políticos que incluso criticó en algún momento y que hizo que pues las cosas estuvieran un poco contrapuestas. Fue una marcha muy extraña porque además no fue nutrida, fue convocada un día jueves en la mañana, donde todo el mundo está pues en sus ocupaciones y en situaciones que tienen que ver con la situación de su trabajo y de su sustento. Es muy extraño convocar una marcha un jueves en la mañana y en compañía de esos personajes. Armando Castillo, ¿qué opinión tiene un poco sobre el éxito o no relativo de esa marcha a la cual Bernardo Arévalo participó y que literalmente caminó de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad a entregar absolutamente nada, porque no estaba sucediendo nada en esa Corte de Constitucionalidad en ese momento? Bueno, ese día de la marcha yo lo estuve viendo un poco momentáneamente porque ese mismo día yo tuve una reunión en San Salvador con algunos funcionarios, algunas personas de allá, de El Salvador. Precisamente pude visitar la gran biblioteca que inauguraron recientemente, en donde pueden llegar jóvenes, adultos, niños, una cosa moderna, muy adecuada a los que de veras quieren estudiar. Me impresionó. Una nueva plaza que están haciendo que se llama Plaza Universitaria, que están haciendo a la par del Palacio de Gobierno, precisamente para que los jóvenes tengan lugares en donde ir, tener conexión y todo lo demás. Entonces, al final, cuando termino mis reuniones que tuve allá, entonces empiezo a conectarme y a ver lo que estaba pasando en la marcha. ¿Cuál es mi lectura de esta marcha? Yo creo que la población quizás no acuerpó, no asistió a la convocatoria, número uno, porque creo que jueves es un día hábil y mucha gente está trabajando. Luego la convocaron a las 8 de la mañana, que es una hora en la que para poder estar ahí hubieran tenido que salir de su casa a las 5 o 6 de la mañana, pasar por todo el tráfico y poder ir a acuerpar esta marcha. Y pues no cabe duda que la gente que estuvo en la marcha está convencida de lo que estaba
pidiendo. Yo personalmente creo que aquí ya es cuestión de sentarse. No se ha avanzado nada con bloqueos, no se ha avanzado nada con marchas, no se ha avanzado mayor cosa con esta confrontación. Es hora de sentarse todos los sectores, de caminar en una ruta, de buscar las diferencias que hay, limarlas y establecer una agenda de país. Una agenda de país, no una agenda de sector, no una agenda que venga a responder a intereses personales o de grupos, sino una agenda de país. Que eso se construye sentándose, no con los que uno está de acuerdo. Porque sentarse uno, como estoy aquí con el doctor Hoffman, de acuerdo, eso es fácil, es sencillo, no tiene menor. No, es sentarse con los que uno no está de acuerdo para poder buscar esos mínimos comunes y poder avanzar, porque el país de Guatemala realmente lo está pidiendo a gritos. Ya no más confrontación, ya no más de esta incertidumbre, ya no más de esta situación que hemos estado viviendo mientras otros países avanzan. Vieran ustedes qué envidia da estar en El Salvador. La violencia aplacada totalmente, en las calles camina uno tranquilamente, se ve un ambiente que la gente quizás todavía no han despegado, pero están listos para despegar económicamente. Se ve inversiones en infraestructura y la gente pues viviendo tranquilamente en El Salvador. Mientras que en Guatemala esto ya debe parar y empezar a ver hacia el futuro que las familias nos unamos. Miren el mes en el que estamos, mes de diciembre, es un mes en el que debiéramos de olvidarnos ya de estos temas políticos, debiéramos de estar ya pensando en los tamalitos, pensando en la tradición, en estar con la familia, y seguimos todavía ahora con que quitaron visas, con que la OEA aplica ciertos artículos que tiene para estos casos, en fin, la situación está complicada, pero ánimo guatemaltecos, primero Dios, vamos a salir adelante. Preguntan mucho por qué Viva no votó junto, desde el punto de vista que usted sí votó en contra del presupuesto y en contra del antejuicio de los magistrados, por qué algunos diputados de su partido no votaron en ese sentido. Bueno, el partido, como ustedes saben, nosotros tuvimos 7 diputados en esta legislatura. Tengo que reconocerlo, lamentarlo, que cuando nosotros nos opusimos a que el presidente Yamatei cerrara el país en septiembre del 2020, cuando ya no había mayor problema con la pandemia y querían cerrar otra vez el país, nos opusimos 3 diputados. Pusimos 3 diputados, nos opusimos y 4 se quedaron con el gobierno y se quedaron de una vez votando con el gobierno fielmente. No hay una votación del gobierno donde estos 4 diputados que eran de Viva no votaran. Los 2 diputados que se quedaron, somos 3 diputados los que nos opusimos y hemos mantenido una coherencia partidaria, pues 2 de ellos, entiendo yo que con cuestiones de presupuesto, uno de nuestros diputados tenía la solicitud de algunas comunidades de su departamento que le dijeron, por favor, vote por ese presupuesto porque hay proyectos ahí que nos interesan, ¿verdad? Entonces, yo lo que les puedo decir, queridos amigos, es que cada uno responde por sus hechos. Armando Castillo, yo respondo por mis hechos. Yo respondo por mis votaciones, yo respondo por mis intervenciones en el Congreso. Si alguien no está conforme con el actuar o con la intervención de alguno de los otros diputados, pues hay que preguntarles a ellos. Pero tengo mucha esperanza y mucha convicción en la bancada que va a asumir de parte de nuestro partido el 14 de enero, que son 11 diputados que estoy seguro que vamos a trabajar de manera institucional, la bancada con el comité ejecutivo, y vamos a hacer una bancada precisamente que va a defender los intereses de la nación. Hay un diálogo fuerte y un intercambio fuerte entre la audiencia de este podcast, pero básicamente, si puedo interpretarlo libremente, hay un debate sobre un poco estar entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué se prefiere? ¿SIDA o cáncer? Una cosa así, en el sentido de que hay un gobierno progresista que puede asumir que algunos pues no están de acuerdo hasta cierto punto con ciertas áreas del progresismo que mantiene, y existe la alternativa, que es que se quede o que se prolongue un gobierno corrupto. Más o menos en este tipo de dilema, en donde la espada y la pared están como alternativa, ¿cuál es la posición de Armando Castillo frente a esa dicotomía entre un gobierno progresista débil y que entra con muchos problemas y un gobierno que sale y que se niega a salir y que quiere seguir en funciones? Bueno, qué gran problema. Yo recuerdo que en un debate que tuvimos en un foro presidencial de la campaña, estaban precisamente hablando de las perspectivas que íbamos a tener después de la elección. Y yo lo dije en ese debate, yo dije, si los guatemaltecos, si los cristianos, si la gente buena del país no toma una decisión
de involucrarse y realmente hacer conciencia de lo que representa elegir a un gobierno que venga a cambiar la situación, vamos a estar eligiendo entre la tuberculosis o el cáncer, de los que iban a pasar a segunda vuelta, ¿verdad? Yo pensando en que iba a pasar, en ese momento estaba Sandra Torres y estaba el oficialismo, que era lo que se decía. Bueno, yo dije, o va a ser, si no nos ponemos pilas, cáncer o tuberculosis. Ya pasó eso, ya pasó la primera, la segunda vuelta y ahora estamos enfrentándonos a lo que decía el doctor Hoffman, que nos han estado comentando. Entre que no asuma Bernardo y que continúe este gobierno, que es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido nuestro país, o que sí asuma Bernardo y que tengamos a un gobierno progre. Y miren, cuando se habla de un gobierno progresista, debiéramos de estar hablando de un gobierno que está buscando el progreso para todos sus ciudadanos, etcétera. Lamentablemente no es así. Esto es una cosa muy seria. ¿Por qué? Analicemos el tema de Colombia. En Colombia eligieron a un gobierno progresista, encabezado por Petro. Petro entró con una gran expectativa y hoy su nivel de rechazo anda por el 80% por las medidas que ha tomado. Se ha metido con cuestiones, leyes y medidas que ha tomado desde el gobierno en contra de la vida, promoviendo el aborto, en contra de la familia, promoviendo otras formas de matrimonio y no como el único matrimonio que está establecido no solo en nuestra tradición, en nuestra fe, sino también en nuestro código civil, es un matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos. ¿Por qué digo así nacidos? Porque hoy hay a veces ya se confunde, ya no se sabe si la mujer que uno está viendo y resulta que cuando habla no es tan mujer, ¿verdad? Por eso dice entre hombre y mujer así nacidos. Entonces, estos gobiernos progre se han dado a la tarea de ese tipo de situaciones y eso es lo peor que le podría pasar a nuestro país. Eso es lo peor que le podría pasar a Guatemala. Que vayamos en medio de esta situación en la que no hay... Miren, este gobierno, por la corrupción que tuvo el mayor presupuesto que ha habido en la historia de este país, lo tuvo este gobierno para poder dejarnos buenos hospitales, para dejarnos hospitales bien abastecidos, con salarios dignos para nuestros médicos, para los enfermeros, enfermeras, personal administrativo, etcétera. Tenemos una red abandonada. Hoy, en este fin de año, vayan a darse una vuelta. Yo lo voy a hacer también. Voy a ir a algunos hospitales a ver qué se puede hacer para echarle una mano a la pobre gente. Gente tirada en el suelo. Horas, a veces días, tirados ahí esperando que les atiendan. Y como me decía ayer una persona allá en Totonicapán, una hermana de él estuvo medio día tirada en el suelo esperando que la atendieran y no le dieron ni siquiera una aspirina. Esa es la realidad. Entonces, salir de un gobierno que por esa corrupción desatendió la salud, desatendió la educación, creció la desnutrición crónica, crecieron los índices de pobreza, miren, los males sociales se acrecentaron en este gobierno donde hubo más dinero. Pero salir de eso para pasar a un gobierno que vaya a venir con ideas progre, a querer hacer como lo decía una iniciativa que quisieron poner hace 5 años, donde decía que el Estado era el que tenía que garantizarle, por ejemplo, a una persona que quisiera cambiarse de sexo y hacerse una operación o tomar medicamentos, que el Ministerio de Salud le tenía que dar ese tipo de asistencia, de medicinas. A la gran. Cuando necesitamos resolver problemas económicos, de desarrollo, de salud, de desnutrición, que vaya a venir algo así, ojalá que no. Ojalá que no. Roguemos a Dios porque no sea así, que el gobierno que asume realmente venga y cumpla sus promesas de campaña y que empecemos a ver que venga realmente a combatir la corrupción. Solo con que combata la corrupción tendríamos ya por lo menos algo a favor, y luego que realmente invierta en la salud, en la educación, y que no vaya a venir a querer plantear esas cosas que ha planteado Petro allá en Colombia o las que quiso plantear Boric allá en Chile, pero en Chile los chilenos se les pararon, incluso quisieron meter una nueva constituyente en Chile y la gente que había votado, la misma gente que había votado a favor de Boric, cuando él quiso hacer un cambio en la constitución, le dijeron, no, hasta ahí sí ya no, ahí ya no puede pasar, y no lo dejaron. Y ahí está subsistiendo este gobierno, ¿verdad? También está en otros países que se dicen progre, sus gobiernos que van por esa ruta. Y ahí quiero decir algo. Me decía una persona, es que los jóvenes se equivocaron. Los jóvenes votaron por un gobierno, por un candidato progre. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.